Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Sean bienvenidos a nuestro programa Asunto Venezuela. Les habla Luis Felipe Medina Roa, articulista para Asunto País. En mis redes sociales son @LMedinaRoa y las redes sociales de Asunto País es @AsuntoPaís en todas las redes. Asunto Venezuela es un programa en el que conoceremos los testimonios de venezolanos que día a día, desde sus trabajos, buscan construir un mejor país. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy es viernes 18 de agosto. Recuerden, nos encontramos en Asunto País a través de la radioestación Humano Derecho. En los controles, el tocayo Alejandro. En la conducción del programa, Luis Medina Roa y mi persona Alejandro Conejero. Hoy tendremos como invitada especial a la profesora de la Universidad Simón Bolívar y psicóloga social Colette Capriles. Y les recordamos este programa que fue grabado el jueves 17 de agosto, es decir, el día de ayer. Muy buenos días, profesoras, ¿cómo está? Esperamos que esté muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿a dónde llegamos con esta conversación? Bueno, pues hoy la citamos en este programa que estamos empezando. Esta es la 5ª edición del programa Asunto País. Primero porque es una amiga de la casa, y a pesar de que tenemos diferencias conceptuales, quizás siempre nos hemos tratado con mucho cariño y creo que los espacios de debate público deben ser precisamente para eso, ¿no? Así es. Queremos hablar de 3 temas, digamos, fundamentales el día de hoy que están en el debate público precisamente, muy puntuales. El primero es el debate de si la unidad es o no es imprescindible. El segundo, evidentemente, las elecciones regionales, que aún se sigue debatiendo, más allá de la inscripción, la participación o no, qué hacer ante la amenaza inminente de una constituyente que vela por su supremacía. Y en tercera instancia, las sanciones internacionales, entendiéndolas en 3 escenarios. Las sanciones individuales, como han venido sucediendo, por ejemplo, al vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Las sanciones generales, que pueden venir hacia el Estado venezolano o hacia PDVSA, y el reciente tema que ha causado mucho revuelo de las intervenciones. Bueno, en realidad los 3 temas no tienen sino que relacionarse entre sí a través de, que yo creo que es el punto que hay que discutir, y que de alguna manera lo que veo que es el aparato comunicacional y propagandístico del gobierno ha logrado difuminar. El gran tema aquí es que la situación cambió. Es decir, que nosotros vivimos hoy en un estado de excepción constitucional en el que la Constitución no está vigente y por lo tanto ninguna de sus garantías lo está, al menos declarativamente, porque ahí es donde vamos a matizar luego el asunto. Pero en el plano, vamos a llamarlo, de la fuerza simbólica, de la fuerza política puramente, del poder, estamos en una sociedad sin Estado, en una sociedad sin Constitución en este momento. Y yo creo que la gravedad de esa situación no ha sido percibida, lógicamente. No ha sido percibida por la población porque sus consecuencias prácticas no son tan evidentes. Las estamos empezando a ver, las podemos fantasear, imaginar hasta cierto punto, pero esencialmente no las tenemos demasiado claras, y entonces lo único que podemos hacer es actuar como sobre sus efectos. Estos 3 síntomas de los que tú acabas de hablar, por ejemplo, ¿no? 3 cosas que están pasando, pero cuyo origen es esta situación. La sociedad venezolana se enfrentó como pudo, digamos, no quizás de la mejor manera, pero como pudo se enfrentó la sociedad venezolana y la sociedad política se enfrentó como pudo a la amenaza que significaba la convocatoria de esta constituyente. Quizás habría que ver si el planteamiento con el cual se llevó a cabo esa lucha fue el correcto. Eso lo podemos evaluar en un momento, pero esencialmente hubo una lucha contra la amenaza que significaba la constituyente. Pero la amenaza se cumplió en ese sentido, se llevó a cabo, pues, existió, ocurrió contra toda racionalidad política,
pero ocurrió. Y esa situación tiene que ser vista por todos los venezolanos como una nueva situación política que exige respuestas políticas inéditas, a mi modo de ver, en este momento. Entonces, en ese contexto, vamos a las 3 cosas para responder la pregunta, ¿no? El tema de la unidad de la oposición es un requisito para cualquier cambio político, no solo en Venezuela, en cualquier circunstancia parecida, en cualquier país que esté en una circunstancia como esta, puesto que, y la lección es más bien al revés. Hemos visto que los regímenes autoritarios, dictatoriales o arbitrarios se mantienen en el tiempo justamente cuando la oposición está dividida. Ahora, la unidad por sí misma no es garantía tampoco. El gran tema, y por eso vuelvo a la premisa, si nosotros no estamos claros que esta es una situación de excepción, de fuerza, de puro poder, que es completamente nueva en nuestra experiencia como venezolanos, de todos nosotros, porque ni siquiera en la época de la dictadura de Pérez Jiménez llegó a haber este grado de arbitrariedad. No podemos entender la excepcionalidad también en la que estamos como ciudadanos que nos enfrentamos, digamos, a esto, ¿no? Entonces, la unidad no garantiza por sí misma nada, no hay ninguna garantía. Yo creo que esa es la primera lección que debería tratar el liderazgo de transmitirle a la gente. No hay garantías. Nada en política está garantizado. No existe la solución óptima, perfecta, mágica. Entonces, los días previos a la constituyente, con la esperanza de que podía suspenderse ese proceso, que no es otra cosa que la instauración de una dictadura abierta. Y ahora peor, porque después de su instauración hemos visto que además es una dictadura militar abiertamente, ¿no? Ojo con eso, que es un matiz que no necesariamente estaba previsto antes, ¿no? Entonces, en esas condiciones, la unidad tiene que funcionar primero como una unidad superior a lo político. Y eso lo han mostrado todas las experiencias que se conocen de transición política hacia la democracia. Más de lo político, quiero decir, tiene que politizarse más a la sociedad y despartidizarla. Es un poco lo que está pasando. En Venezuela ocurre una cosa bien curiosa. Pareciera que la política está restringida a los partidos políticos. Y además hay en la sociedad venezolana una especie de antipolítica y antipartidismo muy marcado, que viene, por supuesto, desde los años 80 prácticamente, y además que fue lo que le dio pie y lo que permitió que Chávez llegara al poder. Pero uno no se da cuenta de que la sociedad civil, entre comillas, organizada de distintas formas, son actores políticos, son parte de las presiones políticas que reciben los liderazgos políticos constantemente, y otras organizaciones de orden gremial, empresarial, sindical, grupos de notables, think tanks, lo que ustedes quieran. Todo eso son factores de la sociedad civil que están altamente politizados en el sentido de que tienen visiones acerca de cómo se puede llevar a cabo el cambio político, pero que lo hacen desde afuera de la organización, de las organizaciones políticas, y las presionan. En otras palabras, la unidad política tiene que ser la unidad de todos los factores políticos, no solo de los partidos políticos, que son muy frágiles, son absolutamente vulnerables a las presiones externas de los poderes fácticos, de los poderes internacionales, de cualquier actor externo, y que no tienen suficiente autonomía por razones institucionales, por razones financieras, etcétera, para imponer una política y para conducirla. Entonces, nosotros tenemos un problema de liderazgo, pero no es un problema de las personas que lideran. Es un problema de la estructura de incentivos que hay para tomar las decisiones. La unidad política, entendida como la unidad de los partidos políticos, y sobre todo como ha venido siendo en la práctica de la unidad de los 4 grandes partidos políticos, es insuficiente, es frágil, no es real en ese sentido, porque no tiene la capacidad de conducción, la autoritas, la autonomía suficiente como para apegarse a una única política. En cuanto las políticas son decididas, empiezan las presiones para cambiarlas. Se los digo de primera mano. Entonces, ahí hay un tema de cómo la sociedad quiere o no quiere cambiar. Porque, digamos, le atribuyen la responsabilidad a los partidos políticos, pero al mismo tiempo presionan a los partidos políticos para que haga
lo que ellos, quiero decirle, este conjunto de organizaciones y de personas fuera de los partidos, considera que es lo justo. Entonces, ahí hay un tema de debate. Entonces, unidad sin consenso, unidad sin confianza y unidad sin ampliar la unidad no solamente a los partidos, no solamente a la sociedad civil opositora, sino también a los miembros o exmiembros de que el chavismo ya, digamos que está en plano de revisarse, es decir, lo que llamaríamos los factores moderados del chavismo. Sin esos 3 factores no hay posibilidad de una unidad nacional que es imprescindible para luchar contra una situación de excepción como esta. Entonces, fíjense que hay que cambiar la escala, cambiar completamente la escala de la demanda que le podemos hacer como ciudadanos a los políticos. Es otra. Primero pasa por una autodemanda y autorreflexión también, ¿no? Pero sobre todo hay que ser, en mi opinión, la cura de eso está en la discusión, en el debate y en la presión para el debate, para la deliberación y para la formación de consenso. A veces hay que decir como Rousseau, ¿no? Hay que obligar a la gente a ser libre. Bueno, aquí hay que obligar a la gente a deliberar, ¿no? Ese es un tema. Yo Sí. quería comentarle, a ver, parte de lo que usted dice, sin duda alguna, es bien conocido que uno de los efectos positivos que sin duda tuvo la consulta popular del 16 de julio es que precisamente eso que usted llama la ampliación de la unidad, que no se limite simplemente a los factores políticos. En este hecho en particular, nosotros pudimos evidenciar que se articuló la sociedad civil, se articularon distintos sectores, incluso ese chavismo disidente en parte participó. O sea, sí hubo una participación, por lo menos la fiscal general dijo que iba a participar en la consulta, diputados disidentes, etcétera. En fin, se pudo evidenciar que efectivamente en ese hecho en particular se evidenció una articulación de distintos factores de lo que nosotros creemos que debe ser una verdadera unidad. Pero más allá de eso, y era un factor recurrente, ya la gente se preguntaba el lunes, bueno, ok, esto fue un ejercicio en el que le demostramos a los políticos, demostramos como sociedad civil que podemos trabajar articulados. Pero la gente se preguntaba, pero ¿cuáles son realmente los efectos de eso? Porque era lo que se preguntaba mucha gente, el común denominador, todos decían, ok, hicimos esto, pero ¿cuáles son los efectos? Bueno, pero es que ahí está, me ha dado un ejemplo maravilloso de cómo todo está pervertido. Esa consulta la organizaron los partidos políticos, lo que pasa es que no aparecieron. Entonces ahí está el punto. Entonces, como al mismo tiempo, por supuesto, lograron una articulación, como dices, con la sociedad civil. Perfecto, maravilloso. Pero justamente como el ejemplo es muy bueno, porque la iniciativa viene de los partidos, que además discutieron entre sí el contenido de la consulta, y resulta que de alguna manera... Y claro, y lo que evoca ese ejercicio es el voto. O sea, fundamentalmente la consulta al pueblo, el hecho de que pueda manifestarse la voluntad de la gente. Ese era el objetivo del ejercicio. Y resulta que los lectores e interpretadores de lo que ocurrió el 16 irrespetan totalmente la conducción política, diciendo que ahí había un mandato, hablando de un mandato. O sea, yo no entiendo eso. La verdad que no sé cómo una consulta puede ser un mandato. O sea, es una locura. Pero además interpretan el contenido de las preguntas de la manera más arbitraria y antipolítica posible. Según algunos, lo que se consultó allí no fue que se consultó, sino que el pueblo manda, fíjense el populismo, ¿no? El pueblo manda, y entonces ese mandato era algo así que había que crear un gobierno paralelo ya. Yo no leí eso en ninguna parte de las preguntas, pero hay gente que interpretó eso y está utilizando utilizando un recurso democrático como el voto para pervertirlo, para convertirlo en un discurso completamente populista, antipartido, antipolítico. Es decir, es muy grave y es justamente un ejemplo de lo que estoy diciendo. Es decir, si la consulta del 16 de julio se hizo fue porque los partidos políticos la organizaron. ¿Y la organizaron para qué? Para construir una hoja de ruta. Pero la hoja de ruta es eso mismo, una hoja de ruta. Y una hoja de ruta genérica. Fundamentalmente el gesto además tenía por objeto mostrar una fuerza electoral. Porque a la gente en Venezuela la gente lo que quiere es votar, es expresar su fuerza electoral. Entonces fue un gesto muy importante, sobre todo para efectos de los observadores externos, que la gente mostrar su voluntad de votar. Pero ahí no había ningún mandato, ni órdenes, ni esa no es la relación autoritaria que se puede establecer con el voto.
ahí había una hoja de ruta. Entonces, de alguna manera, factores externos a la política están utilizando o utilizaron esa consulta para atacar a los partidos políticos. Es una cosa absurda. Y a eso me refiero con la unidad. El tema de la unidad es ese. El tema de la unidad es entender que hay que ir por mínimos comunes, no por máximos. Ese es el punto. Hay que ir a los mínimos. ¿Qué había en esa consulta que era mínima? Bueno, sobre eso es que sí que vamos a estar de acuerdo. No sobre los máximos. Ahí decía, en la tercera pregunta, decía, ¿está usted de acuerdo con hacer elecciones? ¿Está usted de acuerdo con ir a un gobierno de unidad nacional? Imagínense que yo entendí entonces mal la pregunta, porque gobierno de unidad nacional para mí es un gobierno en el cual el chavismo esté representado, por ejemplo. Eso es lo que yo entendí. Y hay gente que decía que eso era un gobierno de transición, en donde había que excluir a todos, que no fuera o sea, entonces, bueno, ¿dónde está la interpretación? ¿Cómo le damos interpretación a eso? Con el debate, con la deliberación, con la conversación, pero no con Twitter de 140 caracteres. Por supuesto. Yo creo ahí, profe, y Luis, que el tema con las preguntas de la consulta se debe fundamentalmente a que esos actores que acuerdan llevar a cabo la consulta, que son, como bien lo dice la profe, los partidos políticos, además fundamentalmente, primero justicia y voluntad popular. Claro, el núcleo, ¿no? Para hablar raspado, ¿no? Pero eso se lleva a unas instancias que tiene la Mesa de la Unidad, como lo es el G4, como lo es el G9, y ahí, digamos, en esas conversaciones hay tantos intereses, hay tantos actores, que la constitución o la elaboración de las preguntas contempla todas las lecturas posibles. Es correcto. Claro, bueno, eso se llama demagogia. Entonces, eso se llama demagogia. La interpretación. Por eso yo no estoy acusando, por supuesto, a las personas de haberlo malinterpretado. Yo estoy diciendo mi interpretación para mostrar que cada uno puede interpretar. Es decir, no hay una mala interpretación, y ese es el problema. En política hay algunas cosas que no pueden ser interpretables. Tienen que ser, en verdad, líneas de acción más o menos claras, de modo tal que la gente se pueda responsabilizar por los efectos de sus líneas de acción. Y saber la hoja de ruta de la que usted habla. Porque si tú tienes tantas interpretaciones, ¿cuál es la hoja de ruta que vamos a seguir? Pues si tú lo ves de una perspectiva, yo lo veo desde una. Usted, como dice, unos lo ven como transición, otros lo ven como un gobierno en el que eventualmente se van a ver incluidos todos los factores políticos del país. Pero eso no está claro. No está claro. Y hasta hoy no está claro. Estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que amparándose en esa ambigüedad, hay quienes también entonces convierten eso en un ataque hacia otra cosa. Entonces, ahí es donde vamos. Vamos entonces, fíjense cómo todo esto tiene que ver con la unidad. Entonces, estamos dándole vueltas en realidad a qué podemos entender por unidad política en este momento. Entonces, vean la dificultad. Es una dificultad muy, muy particular y muy... que en otros momentos se ha planteado, pero se ha resuelto de manera muy operativa. Pero cuando estamos en un estado de excepción como este, las solas operaciones no resuelven el problema. Por eso es el tema de las elecciones. Vamos a las elecciones. Las elecciones regionales son un desafío político nuevo, completamente nuevo. El que crea que estas elecciones van a ser como las anteriores, en el sentido de que se puede ir, como se ha hecho exitosamente en el pasado, negociar con el Consejo Nacional Electoral unas condiciones de competitividad mínimas, bueno, creo que está equivocado. Yo no creo que eso ocurra en esta oportunidad. Al menos no es eso lo que el gobierno está enviando como señal. Puede ser que pase, y ya voy a hablar un segundo después de cómo veo yo el tema de la constituyente, porque me parece que vale la pena. Pero es posible, nada lo niega. Es posible que se pueda llegar a unas elecciones en condiciones competitivas, pero la garantía de hacer eso es muchísimo más, mucho menor que lo que puede haber sido en el pasado. Entonces, estas no son elecciones corrientes, normales, de esas a las cuales ya la Mesa de la Unidad Democrática estaba, digamos, acostumbrada o entrenada para resolver. Entonces, ahí hay que tener mucha precaución. Yo, en este momento, lo único que preguntaría, y yo creo que es un debate de los políticos, por supuesto, de los políticos que están participando o que quieren participar en las elecciones, que deben hacerlo, porque en mi opinión hay que participar. ¿Cuál es el límite a esa participación? Es decir, ¿cuál es la línea roja en términos de condiciones de condiciones electorales, llamémoslas así, aunque no son solo electorales, sino condiciones políticas en general, tras lo cual es imposible participar
en esas elecciones si no se cumplen pues estos requisitos. Entonces, esa línea roja está por definirse y yo creo que hay que definirla. Y hay que definirla de cara al ciudadano también. Es decir, yo creo que es muy importante decirle a la gente, esto no es normal. Lo único, y ahí voy con el tema de la constituyente, y ya lo dije al principio, estamos en estado de excepción, esto no se puede normalizar. Nosotros no podemos vivir en una sociedad que está sometida a un suprapoder sin ninguna garantía mínima de derechos humanos y de derechos constitucionales como si fuera normal. Esto es anormal y esto creo que es un mantra que hay que repetir constantemente. Es anormal y lo desconocemos como sociedad. Ahora, es un hecho. Bueno, así son las dictaduras, digamos, es un hecho. Pero, y cada quien tendrá que ver en su cotidianidad y en su trabajo y en sus ideas cómo se va manejando eso. Pero no es normal. Y entonces, en estas condiciones que se puede, estas elecciones, bueno, hablábamos de la película de Wałęsa, de Wajda, de Andrzej Wajda sobre Wałęsa, y justamente las primeras elecciones que se hacen en Polonia son elecciones negociadas y negociadas con una estructura muy parecida, por cierto, a la que usó Maduro ahora para las constituyentes, es decir, con sectores. Entonces, estaba hecha de tal manera el sistema electoral que la oposición, incluyendo Solidaridad, no habría podido sacar nunca más de 35% de los escaños. Pero por la misma decadencia del Partido Comunista, sus candidatos no recibieron votos. O sea, la gente votaba por unos y no votaba por los otros. Entonces, el Partido Comunista no tuvo suficientes candidatos y resultó que unas elecciones que estaban amañadas para no darle el poder a la oposición terminaron dándosela, ¿no? Un poco con lo que pasó en diciembre o lo que puede pasar con las elecciones de gobernador. Ahora, profe, yo quiero dejar dos observaciones para pasar rápidamente al tema de las sanciones. Sí. Y esos tres escenarios. La primera es con el tema constituyente. ¿Qué significa, por ejemplo, la salida de Aristóbulo Istúriz de la vicepresidencia de la constituyente, que la entendemos o que la entiende el chavismo como un suprapoder, hacia la gobernación de Anzoátegui? Y de mucho más constituyente, correcto. Víctor Clark, etcétera, Jason Guzmán. Y la segunda puntualización que quería hacer, que es una pregunta que tengo en mi cabeza sin resolver, y por eso yo no he emitido opinión o postura al respecto de la participación en las elecciones, es que hay un argumento que dice que no podemos dejarle las 23 gobernaciones al chavismo y por eso hay que participar. Yo quiero preguntarle ¿cuál es la diferencia entre el poder del chavismo el día de hoy y el poder del chavismo el día de mañana con 23 gobernadores? Bueno, vamos con lo primero, porque las dos están ligadas las preguntas. Yo creo que Aristóbulo Istúriz pasa a ser candidato en Anzoátegui porque para el chavismo es fundamental garantizar las gobernaciones. Eso le da a uno la medida de la importancia que tiene para el chavismo, para el madurismo, intentar dar la pelea en las gobernaciones, porque Aristóbulo es el único candidato posible de ellos, no hay otro. No hay otro porque y conserva, fíjense ustedes, conserva números probablemente pues aceptables después de aquella gestión terrible, pero en definitiva es el mejor candidato que tienen. Entonces es un alfil porque están poniendo por supuesto, si el señor pierde, pues volverá a la constituyente, lo que sea, pero hay importancia, son cuadros muy importantes los que el gobierno está intentando poner en las gobernaciones. Sí hay una pelea. O sea, sí hay intenciones del madurismo de dar la pelea electoral. Bueno, harán todas las trampas, todas las cosas, las restricciones, pero no es darle cierta importancia. Por lo tanto, hay una diferencia entre tener gobernadores y no tenerlos. Para efectos del madurismo, yo ni siquiera lo veo objetivamente, lo veo desde la perspectiva de quien está poniendo a sus mejores cuadros a competir. Y desde la perspectiva del que está haciendo todo para que la oposición no compita. Entonces, algo tiene que haber, alguna diferencia tiene que haber desde la perspectiva del ejercicio del poder. Algo huelen, digamos. Bueno, fundamentalmente lo que huelen es el futuro. Porque el problema de la constituyente, y ahí es donde vamos ya como para ver cómo podría ir derivando esto. El problema de la constituyente es que su calidad evanescente, su falta de fundamento, vamos a llamarlo, la hace sumamente frágil. Nadie, ni adentro del país ni fuera del país, considera que la constituyente es un cuerpo
legítimo. No voy a usar no me gusta la palabra últimamente esa de legitimidad empieza, pero que es un cuerpo sano, vamos a llamarlo así. O sea, es un cuerpo enfermo. Nació enfermo y no tiene vida, digamos, para usar esa metáfora. Entonces tampoco es el futuro. O sea, la constituyente es un presente suspendido en el tiempo. Pero no tiene futuro. No tiene futuro. Ni siquiera las cosas que vaya a hacer tienen futuro porque están dadas también en un contexto de extra constitucionalidad. Entonces, ¿cómo construyes instituciones con eso? O sea, en realidad es como una especie de gran muro, ¿sabes? Cuando llegas al final del laberinto y ya no, bueno, te puedes quedar ahí, pero esa es la idea, suspender todo mientras vemos cómo destruimos a nuestros enemigos. Pues esa es una especie de fortaleza en la que nos han metido a todos, por cierto, ¿no? Entonces, hay que ver eso cómo deriva. Yo siento que la constituyente es más bien un mecanismo para ejercer presión política y para garantizarse el control que los votos no le dan al gobierno en este momento. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Yo sí creo que hay una diferencia crucial entre un chavismo con 23 gobernaciones y un chavismo sin gobernaciones. Eso por una parte, pero además para mí el problema no es tener las gobernaciones, es el proceso electoral el que activa las fuerzas políticas que van a ser necesarias para en el futuro construir esa masa crítica que va a ir en el futuro inmediato, además, no el futuro lejano, que va a poder constituirse en obstáculo contra las arbitrariedades de la constituyente. Entonces, unas elecciones siempre son una oportunidad para organizar políticamente a la sociedad, no para tener cargos. Uno de los enemigos de la participación en las elecciones hablan permanentemente del cargo, y que los cargos son irrelevantes, no importan. O sea, el problema en Venezuela no son los cargos. El problema es el gesto político de decirle al gobierno: yo voto por cualquier cosa que no seas tú. Tú no tienes mi voto. Ese es el mensaje. Tú no tienes la legitimidad popular. Sigue apoyándote entonces en la Fuerza Armada como único brazo de tu fuerza política. Perfecto. Pero voto no tienes. Entonces, la oportunidad de mostrarle al gobierno que su única manera de tener votos es inventándolos y fabricándolos es fundamental, porque eso rompe una base de legitimidad que al chavismo históricamente siempre le ha importado. Su carácter popular. Otro ejemplo sacado de Polonia que viene al dedo. ¿Por qué el régimen polaco permite que los sindicatos, en este caso el de Solidaridad, tuviera el protagonismo que tuvo? ¿Por qué? Porque el proletariado es el sujeto histórico fundamental del discurso del comunismo. O sea, lo que no podía hacer ningún otro sector social, sí lo podía hacer el proletariado, es decir, los sindicatos, los representantes del proletariado. Entonces, digamos, Wałęsa utiliza el propio argumento del régimen para legitimarse como voz crítica. Porque lo que le dice al gobierno: ustedes no son socialistas y nosotros no somos proletarios, el deber de ustedes es garantizarnos un nivel de vida mínimo, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos la cosa, cómo hay que utilizar las mismas lógicas de legitimación del madurismo, para el cual todavía el elemento popular es fundamental para separarlo, para destruirlo, para debilitarlo. Entonces, lo que no se puede hacer, que se intentó hacer, hay que decirlo, es construir una situación de crisis en las cuales uno espera mágicamente que la Fuerza Armada deje de ser ese elemento de legitimidad que tiene el gobierno ahora. O ese, no de legitimidad, pero sí de poder real, que fue lo que se intentó. De verdad que yo creo que había factores de la sociedad venezolana que pensaban que tras 100 días de protesta, no sé, a los militares se les iba a abrir el corazoncito, o se iban a compadecer, o iban a decir: oye, ya hice suficientes negocios, entonces ya no. No, los militares percibieron eso como un ataque real a la seguridad nacional. Y el que no entienda eso no sabe en dónde está parado. Entonces la Fuerza Armada no es porque tengan lealtades hacia Maduro, es porque se veían a sí mismos como amenazados, como corporación que está al servicio de la seguridad de la nación.
Me acompaña en los controles Alejandro Torres. Además, quiero hacer un agradecimiento especial a Janet Moreno, colaboradora en la producción de nuestro programa. Recuerden que este programa se retransmite los domingos a las 9:30 p.m. y pueden escuchar el audio completo a través de nuestro sitio web asuntopaís.com. Bueno, esta fue la primera parte de la entrevista realizada con Colette Capriles. La segunda parte de esta entrevista podrán escucharla la semana que viene por nuestro programa Asunto Venezuela.